Muy buenas tardes, estoy con el profesor Felipe Tolosa. Él mismo va a hacer la presentación de qué área dicta, en qué institución trabaja y todo lo que tenga que ver con la presentación de él. Profesor Felipe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Noemi. Mi nombre es Luis Felipe Tolosa Jiménez. Tengo 27 años de labor en la docencia. Actualmente soy maestro activo, pensionado activo. Y ha sido mi profesión desde hace más o menos 30 años, en la cual me he desarrollado muchas instituciones, pero en las últimas décadas, es decir, hace más o menos 18 años, estamos en el Instituto Técnico hoy, 26 de marzo. Gracias, profe. Profe, voy a empezar de una vez con las preguntas. Y la primera pregunta nos dice, ¿qué importancia tenía la escuela antes? Bueno, la escuela ha tenido siempre una gran importancia, porque es que la educación es como el hilo conductor del desarrollo de un país. Y la educación pues era prioritaria, a pesar de que antes no se sentía esa necesidad de que transitar en una escuela lo que es la primaria y luego el bachillerato y ingresar a una universidad no se sentía tan importante porque siempre se creía que la persona lo que tenía era que aprender a trabajar. Pero a pesar de eso existía que el conocimiento era importante y por eso creemos que la educación jugaba un papel importante en el desarrollo de los pueblos, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Y ahora, ¿qué importancia tiene la escuela, profe? Bueno, ahora en este momento, en estos últimos años, la escuela ha cobrado más importancia de lo que uno podía pensar. ¿Por qué? Porque realmente todo tiene que fundamentarse en el conocimiento, todo en el conocimiento. Hoy no hay nada que no se mueva desde el conocimiento técnico, científico, intelectual, porque realmente se requiere hasta para mínimamente tener un trabajo de barrendero, se necesita tener un nivel de escolaridad. Entonces ha cobrado en vigencia de gran importancia. Además, hoy en día el analfabetismo pues es como la peor discriminación que puede existir en el mundo moderno de hoy. Profesor Felipe, ¿cómo era la enseñanza antes? La enseñanza antes era lo que nosotros conocíamos como la educación, digamos, formalizada, es decir, que existía el conocimiento donde el maestro era el dueño de la verdad y solamente él se paraba frente a sus alumnos, porque así era alumno, ¿sí? Porque la palabra alumno también tiene que ver con el desconocimiento total. Entonces el maestro era el dueño del conocimiento, incluso la mayoría de las instituciones escolares en los salones lo primero que construían era especie de un atrio para el maestro. Todavía incluso el colegio Diego Hernández de Gallego, hasta creo que hace 3 años para acá es que ha ido desbaratando esa tarima. Allá arriba el maestro y abajo los estudiantes, porque él era el dueño de la verdad. Entonces eso era la enseñanza, era solamente en posición lineal. Yo tengo el conocimiento y ustedes aprenden. Y así era, no había ni retroalimentación ni el autoconocimiento teniéndose en cuenta. Esa era una educación direccional, además que era memorística. Todo tenía que grabarse y repetirse. Entonces, eso era la escuela de antes, que realmente pues a pesar de eso, muchos de los que transitamos en esa escuela, pues aprendimos porque estaba todavía
hasta hace 10 años atrás, el mito de que la letra con sangre entra. ¿Y cómo es la forma de enseñar ahora, profe? Bueno, la enseñanza de hoy pues tuvo un vuelco bastante grande, porque la misma en este caso, la educación a partir de la ley 115 se reforma y entra en unos canales de cambio. Entonces la escuela empieza a hacer de que realmente el conocimiento también lo tienen los niños, es decir, el conocimiento que se conoce como lo previo, lo básico, es decir, que el niño no llega a la escuela como se creía bruto, sino que él tiene conocimiento de su realidad, él conoce su entorno, conoce su contexto, tiene conocimientos previos y esos conocimientos es lo que hay que trabajarlo en la educación hoy. Además, ya las reformas educativas han dado para que realmente lo que se conoció antes como promoción automática, que era que el mismo estudiante promovía su conocimiento para su propio desarrollo en la educación. Entonces ese tipo de educación, pues a pesar de eso, pues es el que se cree, que hoy se critica, que le ha hecho un gran daño a nuestra población, porque la gente dice, pues se perdieron los valores. Yo siempre he tenido una concepción de eso. Los valores no se perdieron, sino que realmente en el cambio había también que optar por una clase de valores diferente, es decir, donde los actores tomen la responsabilidad desde el qué hacer, cómo hacer y desarrollarse. Y por eso ahí entonces los padres de familia hemos entrado en conflicto en lo que tiene que ver de que cómo hacer que realmente nuestros hijos crezcan con honestidad y autoridad sin usar el castigo o el maltrato. Eso es lo que ha hecho en las escuelas que de una u otra manera a veces uno encuentra que a veces un estudiante ingresa a una universidad y los maestros universitarios, yo que también tuve la posibilidad de ser maestro universitario, de que dice, bueno, ¿y usted dónde fue que estudió? Que usted no sabe absolutamente nada. Entonces ese cambio en la cual los estudiantes tienen que desarrollar sus propios intereses es el que hace el nuevo ritmo y el nuevo método para la enseñanza. Profe, cuéntenos un poco cómo eran los juegos en la escuela. Bueno, en la escuela también tuvo un cambio en eso, lo que tiene que ver con la manera de adaptabilidad, en lo que tiene que ver con la enseñanza-aprendizaje y en lo que tiene que ver con sus prácticas, en este caso los juegos. ¿Por qué? Porque antes el estudiante tenía un espacio donde desarrollaba juegos que eran juegos tradicionales, juegos autóctonos. Por ejemplo, en las escuelas, por ejemplo, nosotros logramos hacer, por ejemplo, campeonato de trompo, de maras, cosas que eran juegos tradicionales que se conjugaban en la educación como método de enseñanza. Hoy en día pues eso ha cambiado a raíz de que los estudiantes pasan más tiempo frente al computador, el internet o el celular, y realmente los juegos pues han entrado a tener prácticamente un cambio rotundo. Entonces ya no se ve casi la ronda, los juegos tradicionales, sino que prácticamente todo se maneja a través de la tecnología, la enseñanza virtual y todo lo que tiene que ver con los juegos desde el computador. Eso pues es algo que también la educación hoy está pidiendo, que realmente el estudiante también pueda tener la posibilidad de hacer felices en la escuela a través de lo que tiene que ver con sus juegos, que son propios
de su cultura y de su identidad. Profe, cuéntenos un poco cómo era la metodología de la enseñanza antes y cómo es la metodología de la enseñanza ahora. Bueno, el método, pues yo en parte cuando hablaba de la presentación de lo que es la educación, hablaba de que realmente los métodos de enseñanza pues han tenido también transformaciones. Antes el método era el método de que tenía que ser el estudiante bastante memorístico, es decir, el aprendizaje se daba con base a leer, a ser estudiante en la lectura crítica, reflexiva, de análisis, para poder realmente desarrollar la educación, ¿sí? su campo educativo. Ese método de enseñanza que a pesar de que era con la autonomía del maestro, era un método que de una u otra manera obligaba a los estudiantes a que realmente leyeran un poquito más, porque se hacían los exámenes semestral y los exámenes de finales de año, y los estudiantes estaban enfrentados a que realmente tenían que aprenderse digamos, los trabajos y las tareas recientes, pero que tenían que a fin de año hacer un repaso de todo lo que era el conocimiento general del curso en lo que transitaban en las diferentes áreas. Eso era ese método de enseñanza que era bastante tradicional, pues exigía unas condiciones, digamos, del estudiante de adaptabilidad, de lectura y de tener más tiempo con el conocimiento de lo que estaba estudiando. ¿Y ahora? Ahora pues se da el cambio que como la educación ya cambia, se da que ya ahora todo es por indicadores, por logros, por estándares de medición. Entonces el estudiante tiene la posibilidad de que los logros los puede él mismo como colocar a su nivel, es decir, yo que aprendo hoy, que aprendo mañana y que aprendo pasado mañana. Entonces eso es un ritmo muy diferente que a veces lleva a que realmente el estudiante tenga memoria fugaz, que a veces se le haga una entrevista y le vayan a preguntar de un conocimiento que tuvo que ver hace un año, 2 años o varios meses y no tiene siquiera ni se acuerda realmente de eso. Y además lo que te decía que hoy lo que tiene que ver con las herramientas técnicas, pues no es que sea mala, sino que también como docente nos hemos quedado cortos en cómo realmente jugar con la tecnología al beneficio de que realmente no se pierda el interés por el estudiante de desarrollar su proceso educativo de manera integral. Esas son tareas, son retos que tiene la educación y tenemos los maestros y más que todos los maestros nuevos tienen ese gran reto de saber que se van a enfrentar día a día a que la educación, el conocimiento es más rápido, mayor exigente y que realmente tiene que desarrollarse métodos de autoaprendizaje donde el estudiante realmente se interese, se motive y desarrolle su tarea educativa desde entendiendo de que realmente la educación no es un regalo de la naturaleza, es algo que yo apropio y que yo transformo. Profe, háblenos un poco acerca del ambiente escolar. ¿Cómo era el ambiente escolar antes y cómo es el ambiente escolar en la actualidad? El ambiente escolar antes pues era un ambiente, se puede decir
era un ambiente, a pesar de que había autoritarismo del maestro en el aula y fuera del aula, existía como ese modelo de que el estudiante de la escuela lo veía como un espacio de integrarse, de conocimiento, de esparcimiento grupal. Y eso el mismo modelo daba para eso. Y realmente pues eso era muy bonito porque el caso mío, yo recuerdo mi escuela como prácticamente mi vida, porque yo sentía de que cuando yo iba a la escuela, ya cuando inicialmente pues uno cuando empezaba pues el temor, pero ya yo después lo convertí a la escuela como la necesidad de llegar y conocerme y relacionarme con los demás. Entonces era un espacio de relacionamiento porque se hacía a través de la lectura, de los trabajos, pero además, pero además también, pero además también con lo que tiene que ver con los espacios de esparcimiento, de juego, e incluso los mismos hábitos escolares. Por ejemplo, hoy en día no se hace, por ejemplo, lo que tenía que ver que se hacían los espacios curriculares donde el estudiante tenía que rendirle homenaje a su región, a su país, desde la misma práctica educativa, y eso se hacía casi mensual o a veces semanal. Los rincones de la lectura, los rincones del patriótico histórico, todas esas cosas que eran de la vida escolar eran muy lindas. Hoy en día pues eso cambió por lo que hemos dicho, la transferencia de valores en que hemos caído y que no hemos podido acomodarnos a ella, y con la llegada de la tecnología, entonces los espacios han cambiado. Hoy en día ve uno que incluso tiene que poner reglas de juego. Yo por lo menos en los salones de clase me tocaba con mis alumnos en bachillerato poner reglas de juego cuando estábamos sin pandemia, que era presencial. Decía, bueno, el acuerdo en mi clase de hoy es esta: nada de celular. Yo cierro el celular, usted lo cierra, todos lo cerramos. Solamente lo ponemos ahí en vibrador, y si veo algo urgente, yo pido permiso, yo alzo la mano, yo maestro, yo estudiante alzo la mano y puedo contestar. Esos espacios se violentan porque el estudiante en recreo, en lo que sea, no tiene relacionamiento con el otro ni la otra, sino cada quien pegado a su celular o a su equipo de compu. Entonces eso ha hecho que la escuela haya perdido en parte el valor humano que se quiere desarrollar. Eso es también un gran reto que lo que yo decía, que también de pronto la tecnología, como nos ha llegado de a pedacitos a las escuelas, pues no hemos podido apropiarnos directamente de ella. ¿Por qué digo de a pedacitos? Porque nuestras escuelas públicas adolecen de tener espacios virtuales de construcción real, sino que apurado hay una sala de sistema o sala de informática, como la llamamos, donde si hay 40 computadores sirven 10. ¿Sí? Además, la cobertura que tiene que ver óptica es malísima, entonces eso se conjuga que realmente tengamos pocas posibilidades